porción de la palabra de Dios que está en el libro de Éxodo. Libro de Éxodo, segundo libro de la Biblia, capítulo 40. Gloria a Dios. Éxodo capítulo 40, verso 34. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Y leemos, amén. Y dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Hasta aquí es la porción. Puede sentarse. Gloria a Dios. Dice que una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Y luego que esa nube cubrió el tabernáculo, la gloria de Jehová llenó ese lugar. Para poder dar una introducción a los hermanos que son nuevos o los que están recién llegados, después que Dios saca al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto, Dios habla con su siervo Moisés y le expresa su deseo de habitar con ellos en el medio del campamento. Y de que su presencia vaya con ellos a todos los lugares donde ellos fueren. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero Dios necesitaba una casa donde habitar. Y entonces le da a Moisés las instrucciones para construir esa casa, esa tienda que es el tabernáculo. Ese lugar iba a ser la casa de Dios. Ese lugar iba a ser donde la presencia de Dios iba a habitar. Y también iba a ser el lugar de encuentro entre el sumo sacerdote, que era el mediador entre Dios y el pueblo. Hasta ahí me sigue. Amén. Entonces, luego que Dios le da las instrucciones a Moisés, Moisés junto al pueblo confeccionan todas las partes de ese tabernáculo. Y luego que dice que el tabernáculo fue armado, presentado el primer día del primer mes del año, dice que la gloria de Dios, la nube de Dios descendió sobre el tabernáculo y luego la gloria de Dios llenó el tabernáculo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Mientras meditaba en su palabra, tú sabes que el Señor me llevó a entender esto, que cada ritual que se presentó en el Antiguo Testamento, que cada sacrificio que se presentó en el Antiguo Testamento, amén, representa la persona de Cristo y representa el sacrificio de Cristo en la cruz. Y el sacerdocio que presentaba el sumo sacerdote también representa hoy, representaba en aquel entonces, el sacerdocio de Cristo hoy como sumo sacerdote. Y esto ahora lo vamos a ir entendiendo. Pero para que la gloria de Dios llene ese lugar, esa casa de Dios, tenían que cumplirse unos requisitos que Dios había dado a Moisés. El primer requisito dice que todo el tabernáculo debía fundarse sobre unas basas de plata. ¿Qué representa hoy esas bases de plata? Que toda nuestra adoración y toda nuestra vida cristiana debe fundarse, debe pararse, debe crecer en base al sacrificio de la redención de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestra vida cristiana se tiene que afirmar en Cristo, en esa salvación. Y dice, escuche, dice primera de Pedro 1, de 18 al 19, dice lo siguiente: ¿sabéis
sabiendo que fuisteis rescatados de la vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y como la plata, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra vida cristiana empieza con la fe en Cristo Jesús. Y en esa fe y en esa base es que nuestra vida cristiana se tiene que edificar. Luego, usted sabe que ese tabernáculo estaba dividido en 3 partes. Una parte era el atrio exterior. Y la otra parte era la tienda. Y la tienda estaba dividida en 2 partes a su vez. Una es el lugar santo y la otra, diga conmigo, el lugar santísimo. Y dice que el atrio estaba delimitado, así como un terreno está delimitado por la medianera. Ese atrio estaba delimitado por una cortina, por una pared de cortinas de lino fino. Y esas cortinas de lino fino medían 2,5 metros de altura y cada 5 metros una columna de bronce. El lino fino representa la santidad y la columna de bronce representa el juicio de Dios. ¿Qué significa esto? Significa que la santidad de Dios está alejada del pecado. Que lo santo, lo divino de Dios tiene un límite. El pecado no puede entrar en ese lugar. Cuando dicen gloria a Dios. Luego dice que ese recinto tenía una sola puerta de acceso. Y esa puerta de acceso tenía una cortina. Y esa cortina estaba hecha en azul, en púrpura, en carmesí y en lino fino. El azul representa lo celestial. El carmesí representa la sangre de Cristo. El púrpura representa la realeza de nuestro Señor. Y el lino fino representa su santidad. Y esa cortina estaba sostenida por esas columnas de bronce que representan el juicio de Dios. Y solamente por ese lugar se podía acceder. No hay otro lugar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y sabe qué representa esa puerta de acceso? Diga conmigo, representa a Cristo. Y quiero invitarte a que leamos el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 9. Juan 10, verso 9 dice, palabras de Jesús: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús, el Rey de Reyes, es la única puerta de acceso a la vida eterna. Es la única puerta de acceso a este camino de salvación. Es la única puerta de acceso al atrio de reunión. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Inmediatamente después que el sacerdote pasaba esa cortina, esa puerta de acceso al atrio, se encontraba con el altar del sacrificio, donde eran presentados los holocaustos para limpieza y expiación de los pecados. ¿Qué representa hoy ese altar? Diga conmigo, el sacrificio de Cristo. Porque dice su palabra que Él se entregó como un cordero sin mancha. Y en ese lugar Él entregó su vida. Y por su sangre que Él entregó,
fuimos comprados, fuimos redimidos y fuimos perdonados. Cuando dicen gloria a Dios. Por eso les estoy explicando esto con detenimiento. Porque todo lo que Dios habló en la antigüedad es un tipo, es una profecía de la persona de Cristo, de su sacerdocio, de su entrega por nosotros. Luego que pasaba por el altar de bronce, por el altar del sacrificio, entre el altar y la tienda donde estaba el lugar santo, antes de entrar, había un lavacro. El lavacro era una fuente de bronce donde tenía agua. Y el sacerdote, antes de entrar al lugar santísimo, debía pasar por ese lavacro y lavarse y purificarse. ¿Qué significa esto? Significa hoy para nuestras vidas que como hijos de Dios todos los días debemos ser purificados. Diga conmigo, todos los días. Debemos ser purificados y debemos ser limpiados para poder entrar al lugar santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Y saben lo que dice su palabra? Porque usted y yo necesitamos la limpieza, la santificación. Porque sin santidad nadie puede ver a Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba y pasaba por los atrios, pasaba por el altar de bronce, pasaba por el lavacro, pasaba por el lugar santo y entraba una vez al año al lugar santísimo, él se encontraba con el arca. Aleluya. Se encontraba con la gloria de Dios, se encontraba con la presencia de Dios, se encontraba cara a cara con la justicia, con la luz, con Dios mismo. Se encontraba en ese lugar. Y sin santidad nadie puede tener acceso a ese lugar. Amén, Señor. Luego que está el lavacro, empieza la tienda donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero antes de entrar al lugar santo, dice que había otra puerta, otra cortina, que tenía las mismas características que la entrada a los atrios. Era una cortina, donde esa cortina era de azul, de púrpura, de carmesí y de lino fino. Cristo no solamente es la puerta, amada iglesia, Cristo es el camino. Cristo no solamente es la puerta de acceso, Cristo es el camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él dijo en el libro de Evangelio de Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que quiera tener acceso a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, a encontrarse cara a cara con Dios, tiene que entrar por la puerta y seguir el camino, que es Cristo. Gracias, Jesús. Ese lugar santo tenía unos muebles de oro. Y esos muebles de oro representan la divinidad de Dios. Y dice que al norte había una mesa. Y en esa mesa de la proposición había 12 panes. Y esos 12 panes era uno por cada tribu de la tribu de Israel. Uno por cada familia de esa tribu de Israel. Y esa mesa de pan estaba al norte, pero al sur dice que estaba el candelero de oro. ¿Sabe qué representa esto? Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida que he bajado del cielo. Cuando dicen gloria a Dios. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguno come ese pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual
daré yo por la vida del mundo. Ese pan representaba la entrega de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Y el candelero de oro representa su luz. El candelero de oro dice que tenía 7 lámparas. Y esas 7 lámparas continuamente estaban ardiendo. Y el trabajo del sacerdote era cargarle aceite a esa lámpara para que nunca la lámpara se apague. Y de todo ese recinto, lo único que iluminaba ese lugar, diga conmigo, era el candelero. ¿Sabe qué representa esto? La luz del mundo. Amén. Jesucristo dijo en Juan 12:46, yo soy la luz. Y he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Aquel que no tiene a Cristo en su corazón, aquel que no le abre el corazón a Dios, está en tinieblas. Pero diga conmigo, Dios quiere ser la luz de mi vida. Luego, antes de entrar al lugar santísimo, había un altar de bronce donde era quemado incienso. Era un perfume agradable y dice que el sacerdote lo hacía quemar a la mañana y a la noche. ¿Sabe qué representa eso? Diga conmigo mi oración. Mi oración que debe ser presentada de día y de noche, de mañana y de tarde. Mi oración de adoración y mi oración de intercesión. Si yo quiero entrar al lugar santísimo, tengo que entrar por la puerta. Tengo que pasar por el sacrificio de Cristo. Tengo que pasar por el lavacro y pedirle al Señor que me limpie, que me purifique. Luego, entrando adentro del lugar santo, primero tengo que comer de Dios. Abrir mi corazón y alimentarme de Dios para que Él pueda llenar mi lámpara y para que su luz pueda alumbrar en mi vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y para entrar al lugar santísimo, tengo que orar. Tengo que presentar un sacrificio de oración y de adoración al que vive y al que reina. Y el lugar santo del lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, el arca del testimonio, estaba separado por otro velo. Y ese velo era de las mismas características que los anteriores. Diga conmigo, era de azul, era de púrpura, era carmesí y era de lino. La única diferencia era que bordado en oro tenía 2 querubines, que en ese momento representaba que el hombre aún no tenía acceso a ese lugar santísimo. Y ese velo representa la carne y el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue entregado en la cruz. Porque dice su palabra que luego que Él murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó y nos dio a nosotros, aquellos que creemos en Él, el libre acceso al lugar santísimo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La sangre de Cristo nos da la redención, la remisión, el perdón de nuestros pecados. Pero su cuerpo, su carne, nos dio el acceso al lugar santísimo, a donde podemos tú y yo encontrarnos con la misma gloria y la misma presencia de Dios. Pero el tabernáculo no estaba completo. Diga conmigo, le faltaba algo. Le faltaba la gloria, la nube. Le faltaba la presencia de Dios. Hoy
constituyó a nosotros como casa espiritual de Dios, como piedras vivas que somos edificadas en Él, como esa casa espiritual de Dios. Y yo quiero decirte algo, iglesia. Dios no quiere construir una casa y que esa casa esté deshabitada y sin su presencia y sin su gloria. No hay nada más feo que entrar a una iglesia y por más adornada que esté sin la presencia de Dios. No hay nada más feo y más triste que ver a un hijo de Dios, casa de Dios, templo de Dios viviente, sin que Dios habite en él, sin que lo cubra la nube de su gloria y sin lleno de su gloria. No hay nada más horrible que un hijo de Dios, ministro, diácono, obrero, pastor, maestro, evangelista, profeta, apóstol, sin la presencia de Dios. Porque puede ser muy elocuente y puede tener hermosas palabras, pero si esas palabras sin el Espíritu de Dios no imparten nada, están muertas. Como está muerta esa casa, esa iglesia que no tiene la gloria y la presencia de Dios. No hay nada más feo. Dios en el Antiguo Testamento mandó construir el tabernáculo porque Él quería habitar, morar y llenarlo de su gloria. Pero Cristo vino a esta tierra, murió, se sacrificó, resucitó, fue el sumo sacerdote, subió a los cielos, es el que intercede por nosotros delante del Padre y nos constituyó a nosotros como iglesia de Dios, como templo de Dios, como casa de Dios, para que estemos llenos de su gloria. Y saben, denle un aplauso al Señor, gloria a Dios. Dios quiere llenar tu vida de su gloria y de su presencia. Mira a tu hermano y decirle, Dios quiere llenar tu vida de su gloria y de su presencia. Pero ¿sabes qué? No hay atajos. Hay quienes quieren entrar al lugar santísimo, pero no quieren pasar por la puerta. ¿Y qué van a saltar? Dice que el que entra por la puerta es de Dios, pero el que salta dice que es el saqueador, el ladrón. Nadie puede tomar un atajo, cortar un camino a la presencia de Dios. Y si realmente la iglesia quiere estar llena de su gloria, tiene que entender que Cristo es la puerta. Tiene que entender que necesita del sacrificio de Cristo, necesita ser lavado por la sangre del Cordero. Primeramente necesita ser limpiado de sus pecados. Si verdaderamente la iglesia se arrepiente, se presenta delante de Dios, confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y con su sangre limpiarnos de toda mancha. La iglesia necesita seguir ese camino, el camino establecido por Cristo. Necesita entrar por la puerta, aunque sea angosta, aunque sea difícil. Necesita seguir el camino, aunque sea angosto, aunque sea duro, aunque sea difícil. Necesita de la sangre de Cristo. Necesita pasar por el lavacro y pedirle a Dios, Señor, purifícame, Señor, santifícame.
carne, porque sin santidad nadie verá a Dios. Necesita comer del pan, necesita comer de la palabra de Dios, necesita ser alumbrado por la luz de Cristo, necesita que Dios ponga ese aceite fresco en sus lámparas. Necesita la iglesia presentar sacrificio de oración, de adoración, y así poder entrar al lugar santísimo. Y cuando tú entres al lugar santísimo, Ricanta Rabasoa, te vas a encontrar con el arca, te vas a encontrar con la presencia de Dios, te vas a encontrar cara a cara con Cristo, te vas a encontrar cara a cara con el Espíritu de Dios, con su gloria, con su luz, con su justicia, con su verdad. Te vas a encontrar con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Yo lloraba y le pedía al Señor y le decía: Señor, ven y llena esta casa de tu gloria. Amén. Gloria a Dios. Cuando Cristo hubo ascendido a los cielos, le dijo a la iglesia que Él había fundado y establecido en el nuevo pacto, que es en su sangre. Le dijo: esperad hasta que venga sobre ustedes el Espíritu de Dios. Hasta que venga sobre ustedes la gloria de Dios. Y mientras ellos estaban unánimes, reunidos y orando, dice Hechos capítulo 2, que vino un estruendo fuerte, que vino como un estruendo de un viento fuerte, recio. Y ese viento sopló, los envolvió, llenó la casa donde estaban reunidos de la gloria de Dios. Y ellos fueron llenos de la gloria y del Espíritu de Dios. Y lenguas de fuego fueron repartidas, lenguas diversas fueron repartidas en la iglesia. No sé si usted está entendiendo, pero nosotros somos iglesia de Dios. Y si tú estás carente de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, déjame decirte que necesitas entrar por los atrios. Ponte de pie. Necesitas entrar por los atrios. Necesitas pasar por el altar de bronce. Necesitas lavarte, ser purificado. Necesitas entrar